Justamente voy a presentarles a Cristina Bellosonsi, que es una mujer cordobesa de La Boulaye, justamente una linda localidad del centro prácticamente de la República Argentina. Ella coordinó varios talleres, por ejemplo, de escritura colectiva en lo que es la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, donde formó parte también de ese consejo directivo. Es fundadora y coordinadora del Café Literario Luis José de Tejeda, concretamente, que está fusionado hoy por hoy, por ejemplo, con letras itinerantes. Incursionó también, fíjense qué lindo tema en los géneros de poesía y cuento. Esta bella mujer participó de numerosas antologías, publicó, por ejemplo, las novelas Princesa de Acero, Jazmines en Otoño y Tiempo de Volver a Casa. Hoy vamos a hablar justamente de lo último que acaba de publicar, que es El Vendedor de Violetas. Bienvenida, justamente, Soledad, te damos realmente acá nuestro saludo también, allí que nos estás enlazando en la red de Europa, Asia, Galáctica Internacional, para compartir este diálogo que vamos a establecer con ella, con Cristina Bellosonsi. Bienvenida, ¿cómo estás, Cristina? Un gusto saludarte. Buenas tardes a todos, el gusto es mío, realmente. Bueno, para nosotros también es una alegría poder, luego de algunas dificultades de conectividad, ya estar en contacto contigo. Cuesta a veces, ¿viste? Pero bueno, las comunicaciones son así, ¿no? Hay que buscarle la vueltita hasta que uno lo puede prolijar, ¿no? Nosotros sabemos escribir, pero... Sí. La parte tecnológica a veces nos juega un poquito en contra. Pero bueno, un gustazo realmente, y agradeciéndote que estés compartiendo con nosotros este momento para contarnos un poco la historia de este vendedor de violetas, ¿no? Cuando hablamos de algo tan lindo como es la belleza de las flores, que tiene mucho que ver con este título y esta carátula de tu libro, realmente que es maravillosa, ¿eh? Sí, amo las flores y bueno, ya tengo en mi haber a Jazmines en Otoño. Ajá. Y ahora El Vendedor de Violetas. Uh-huh. Yo soy la agradecida de que me hayan convocado. Ajá. ¿Cómo es la vida de una mujer escritora comprometida con las letras, con un montón de cosas que me imagino debes hacer ahí en tu pueblo, en tu ciudad, ahí en el centro de la República Argentina, en La Boulaye, en Córdoba? Discúlpame, yo nací en La Boulaye. Ajá. A mis 18 años me vine a vivir a Córdoba. Ajá. Ya que ahora soy más de Córdoba capital que de La Boulaye, pero siempre tengo mi corazoncito pueblo, allí, ¿no? Sí, exactamente. Claro. Voy de vez en cuando también a visitar mi pueblo, he presentado mis novelas allá, pero yo resido en Córdoba. ¿Cómo fue este sueño de dedicarte a esta profesión de la escritura? Mira, surgió sin pensarlo. Uh-huh. Yo siempre tuve adentro de mis venas el escribir, ¿no es cierto? Lo necesité, lo hice, lo bueno lo descargué escribiendo, lo malo también. Me dediqué mucho a poemas. Ajá. Amo la poesía, adoro a Alfonsina Storni y escribo y leo poesía desde que soy chica. Sí. Y bueno, después un buen día fui a un taller literario con la idea de armar un libro de poesía. Uh-huh. Y surgió la idea me preguntó la profesora si yo tenía alguna historia escrita y ahí me animé a mostrar algo que nunca había mostrado, que es una historia familiar que me relataron desde muy pequeña y yo la había escrito en forma de novela. Mira vos. Muy pequeña. ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás más o menos? Y yo la había escrito cuando tendría 20 años. Ah, muy jovencita. Sí, y ahí había quedado. Y bueno, lo saqué ese día, lo mostré y ella me dijo, si lo trabajamos está bárbaro, y así hice. Pudiste reflotar parte de una historia que la generaste siendo muy joven. Sí, sí, pero es una historia que recibí de boca de mi abuela, que fue la protagonista de esa historia. Ah, bien. Es fuerte, es una historia de inmigrantes muy fuerte. Y ahí surgió Princesa de Acero, mi primera novela. Como era una historia de inmigrantes, me llevó por toda la provincia a presentarla en muchos lugares donde hay piamonteses. ¿Qué venían? ¿De Italia era justamente el origen de tu abuela? Sí, de Italia, exactamente, de Cuneo. Mira vos. ¿Cuántas historias se han conocido en los últimos tiempos, en los últimos años, de muchas familias de emigrantes que justamente transfieren
parte de su vida se lo cuentan a los hijos, a los nietos, y después Sí, ellos pueden reflejarlo como en tu caso, ¿no? claro que sí. Mi Ajá, abuela, nosotros sabíamos su historia a grandes rasgos, ajá, pero ella me lo contó cuando yo era chica. Yo lo escribí a los 20, pero ella me contó muchos detalles mucho cuando yo antes. era chica. Mira vos. Ujú, Y es una historia muy fuerte, ujú, como que la hicieron casar con un hombre grande, y bueno, muchas historias así. claro, Que yo por eso le llamé princesa de acero, porque qué ella bárbaro. era princesa y la considero de acero. Ujú. Pero ¿Cuántos todas casos las que hubo así, familias, no? Hubo muchos casos en sí, aquellos tiempos, ¿no? Donde creo que en todas prácticamente las se familias de condicionaba las relaciones, inmigrantes, ¿no? sí, en todas las familias de inmigrantes debe haber una Sí, princesa de acero. Y ya bueno, lo creo. como ahí descubrí la novela, me enamoré, aprendí a escribir novela, me dediqué 3 años a estudiar cómo hacerlo mejor Ajá, y ahí surgió Jazmines en Otoño, que es un personaje que yo saco de mi primera novela, sí. Ramona, un personaje que fue muy querible, Ujú, eh, y entonces te surge Jazmines en Otoño. ajá, Jazmines en Otoño también es una mezcla de inmigrantes italianos y españoles, porque ahí se unen dos familias. claro. Ujú, Y bueno, hablo también de las guerras de España en Jazmines. Y es una historia que tiene, es una chica que se enamora, una chica hija de españoles que se enamora de ujú, un moreno. ajá, Y eso en una ciudad como Lobos, que en esa época, uf, Lobos, provincia de Buenos Aires, sí. en esa época era una ciudad eh, poblada únicamente por puramente inmigrantes Ujú, europeos, sí, entonces era horroroso que su hija se enamore de un negro, ¿no es claro. cierto? De un Y morocho, ¿no? Claro. sí, Ujú, sí. ujú, Estoy diciendo negro porque el otro día lo escuché a Rada, sí. dijo que la gente se ofende, que ellos se ofenden cuando la gente dice de color o dice moreno. Ajá, ¿cómo es eso? A ver, Dijo, no, contámelo porque viste que hay tantas historias alrededor, tanto como resentimiento o mala sí, interpretación justamente de esto, ¿no? De la forma sí, en que se mencionan justamente las razas, o realmente algunos como que especulan con todo eso, ¿no? yo siempre digo, Ujú, gente era un moreno o sí, era de color. ujú, El otro día lo vi en una entrevista al negro Rada sí, ujú. y Un gran dijo, al tipo querible el músico, uruguayo, sí. Ujú, y dijo que la gente negra se ofende cuando dicen moreno o de claro. color. Yo lo comenté en varias oportunidades con él y con otros amigos, por ejemplo, algunos amigos brasileros o africanos que tengo, y yo a veces le digo negro, bueno, disculpame, disculpámelo si yo soy negro, o sea, ellos admiten y están conscientes y valoran y respetan Sí, su color de piel. O sea que que el para ellos no es prejuicio, ninguna ofensa, el perjuicio para él lo tenemos nosotros, o algunos idiotas, viste, que plantean esto como que es algo de otro mundo cuando es la realidad. No tiene por qué ofenderse. entonces después de escuchar eso, te digo, es Ujú. la primera vez que digo el negro. Ajá. Bueno, yo no sé, ya voy a averiguar bien qué es lo que Sí. está bien, está Ujú, mal. ujú. Bueno, la cuestión es que se horrorizaban de ese Y amor sí. y Mm. se lo prohibieron y ella contra todo hizo de todo para estar con él. Ajá. Bueno, es una historia que tiene mucha discriminación, Claro. eh, Imagino. habla de violencia de género. Ah, también, contra ella misma, contra la protagonista, de parte de que del Sí, entorno sí. familiar. O sea, la discriminación que recibió Ajá. él fue tan Y grande que lo sí. llevó a volcarse al alcoholismo Qué y eso bárbaro. hizo que cayera en la violencia de género. Él, en Sí, este caso el protagonista, el amor de esta mujer, de la protagonista de tu novela, en este caso. sí. Ujú. Eh, Em, Qué Bueno, curioso esto, ¿no? Lo que vos contás, porque bueno, hubo hechos y acontecimientos realmente y en gran cantidad similares a estos que vos estás planteando, porque se sí, conocen en la historia latinoamericana hechos con un trasfondo tremendo, ¿no? sí, sí, son historias muy fuertes. Ujú. Bueno, yo trato de que todas las protagonistas de mis novelas son mujeres resilientes. Ajá, Entonces ella, a pesar de todo lo que le pasa sí. en la vida de Ramona, Ujú, siempre llego al final de la vida de la protagonista y ujú, de una forma, mostrándolas de una forma resiliente. ajá, Bueno, con Jazmines fue donde conocí la editorial del Emporio ujú, y
ahí fue donde porque a pesar de que con mi primera novela recorrí toda la provincia, pero no llegaba tanto a los lectores como cuando conocí al Emporio. Ujú. Así que bueno, ahí empecé a cumplir mis sueños. Bien, bien, o sea, te dieron todas las herramientas y todas las posibilidades para generar eso que vos ya tenías en mente y que fue surgiendo de a poco con la colaboración de un grupo de gente que te fue respaldando justamente en esas escrituras que vos habías generado, ¿no? Sí, y ellos, bueno, ellos tienen una amplia llegada a los lectores y Ujú, los lectores empezaron a darme devoluciones muy lindas. ujú. Ahí me di cuenta que debía cerrar una historia familiar, que faltaba algo, entonces saqué dos personajes, no, digamos, no es una saga, pero sí Sí. los personajes interactúan en las tres novelas. Y hice este Tiempo de volver a casa, que es la historia de las dos sobrinas de la protagonista de Jasmine. Mira vos. O sea que está Ahí bastante interrelacionada, ¿no? Una novela con la otra. en leer Tiene perfectamente. alguna pequeña relación, por lo menos dentro del entorno familiar de la protagonista. Sí, recién en El vendedor de violetas me despegué de eso. Ajá. Tiempo de volver a casa, o sea, yo Sí. le explico. Mi primera novela es una historia familiar, bueno, Ujú. algunos me decían, le falta algo de erotismo, bueno, no, Sí, era mi abuela, no podía tampoco. claro. En Jazmines en otoño ya incursioné con todo lo erótico, Ujú. con los condimentos que le gusta a las A la lectoras. gente, claro, sí. Ujú. Tiempo de volver a casa me di el gusto de hacer un personaje malo, malvado. Ujú. Había hecho eso y me gustó mucho. Ujú. Claro, porque eso resulta atractivo al lector, ¿no? De alguna manera le genera, viste, cierta expectativa, ¿no? Es la vida de dos primas Ujú. que aparte de primas son amigas y se casan con dos hermanos. Y Bien, una es un ser muy bueno y la otra un sí. ser muy Uf, perverso. hay Entonces está lleno de para narrar ahí. vicisitudes, de cosas Sí. muy interesantes que Ujú. atrapan al lector. Por ejemplo, contanos alguna, no todas, pero alguna que te impactó, que vos crees que le va a llamar la atención mucho al lector. No quiero decir mucho No, no, porque por es eso, una núcleo pizquita, de danos, aunque sea. de la novela, ¿no? Pero, Ujú. por ejemplo, ella, Esterlina, que es el personaje malvado, Sí. eh, moría por ser madre y Ujú. no quedó Uf, embarazada. bueno, Y cuando su prima, al casarse, al mes queda embarazada, se murió de envidia claro, ahí va. y Ujú. hace cosas horribles, Ajá, muestra todas sus miserias, ¿no es cierto? Y claro. bueno, ahí teje un plan macabro, un plan Ajá, muy feo sí. eh, para lograr ser madre. Bueno, entonces ahí le digo, ya con esta ya cerré una historia familiar. Sí. Tiempo de volver a casa ya va por su segunda edición, a Ujú, pesar de que nunca fue presentada en público porque ujú, nació en pandemia. ajá, Bueno, pero se ha vendido muy bien. ujú. Vos sabés que Y cuando bueno, contás ahora esto, sí, lo que presentamos como novedad en la feria fue El mm, vendedor de violeta. claro, que fue Hola. que sí, que fue un título realmente que ha impactado mucho en los lectores, ¿no? Cuando yo anuncié que iba a estar charlando con vos, ya había mucha gente que nos mandó Hola, mensajitos en las últimas horas sí. haciéndonos referencia justamente a esta novela tuya, ¿no? Que realmente le ha llegado. Mucha gente ya está prácticamente, dicen algunos, en el final y otros en la mitad de la lectura de tu libro, y ha sido muy llamativo. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, Ajá. dicen que en la Feria del Libro de Buenos Aires se ha vendido muy Ha bien. tenido buena repercusión. Ujú, Esta es la portada. ujú, La portada habla de la pareja y muestra la cañada de Córdoba. ajá. Porque ya en esta novela yo me vine para Córdoba. Sí. Ujú, En Tiempo de volver a casa, ya una etapa de uno de los protagonistas la vive en Córdoba. Y me ajá. gustó mucho. Fui durante varios años al taller de Cristina Bajo Ajá. y ella muestra tanto la Córdoba de antaño Que además que esa fotografía que vos plasmás en la carátula tiene mucho que ver con la historia de Córdoba. La Cañada es un lugar muy particular, ¿no? Aquellos que le sí, hemos recorrido, yo en algún momento tuve a mi padre viviendo allí un par de años ¿ah? y realmente circulaba por la avenida Colón y cada vez que cruzaba la zona de la Cañada, recuerdo, no sé si todavía está, que hay dos o tres barcitos en el costado sobre Colón Sí, y a veces me detenía y me quedaba ahí a observar
cuando había, viste, un poco más de afluencia del agua, cuando circulaba, cuando venía por ahí el deshielo, o las temporadas de verano, cuando empieza a circular un poco más de agua. La Es un lugar, arboleda. claro, es un lugar muy particular para los cordobeses, ¿no? Y la gente que viene de otras partes de la Argentina, o algunos extranjeros que visitaban, les llamaba poderosamente la atención ese lugar, ¿no? Sí, sí, yo desde que vine a vivir a Córdoba, Ujú. a mí me atrajo mucho la cañada. Ajá. Bueno, siempre quise leer sobre la historia Sí. y bueno, la cañada habla de muchas, varias tragedias, Sí. Ujú. porque desde la época de los indígenas, Ujú. como es un río que cruza la ciudad, Exacto. eso es lo que complicaba las Sí. cosas. Ujú. Cada vez que El había, desborde que tenía, los problemas que generaba, ¿no? claro, cada vez que Ujú. había lluvias intensas, que en el verano en Córdoba las tenemos Sí. muy Ujú. copiosas, Ajá. en febrero sobre todo se produce siempre Ujú. una lluvia de más de 70 milímetros en Sí. muy poquito tiempo, Ujú. entonces se desbordaba. Claro. Y Ujú. hubo muchas tragedias. Sí. La más Sí. grande fue en 1890, Ujú. que la protagonista de El vendedor de violetas lo vive de pequeña a Ujú. esa tragedia y queda grabada en su mente. Ajá. Y ella después se transforma en una enfermera del barrio del Hospital Clínica Claro. y en el año 1939, cuando se produce otro desborde muy grande Ujú. en la ciudad, Sí. ella vuelve a vivir esa tragedia, Ujú. pero ya como enfermera en el hospital y Ujú. atendiendo a los heridos A que los heridos. llegaban. Esa es Y una bueno, historia que es muy contada por los cordobeses, ¿no? O sea, sí, habitualmente cuando uno le pregunta justamente cuál es la historia de la cañada, te hacen referencia, entre otras cuestiones, a estas situaciones vividas en esos tiempos, ¿no? sí. Los indígenas ya en el año 1570 y algo, Ujú. habían hecho un paredón, Claro. pero después se fue destruyendo y quedó en el centro Ujú. casi sin nada de paredón. Y ahí fue donde se Empezaron los produjeron problemas, las claro. tragedias. Ujú. Queda en Boulevard San Juan y Sí. La Cañada, Ajá. ahí se puede ver unos 30 metros, que es el resto que queda De de la esa construcción muralla que antigua. hicieron los indígenas. Mira Es vos. muy lindo de verlo eso. Ajá. Ajá. Vos sabés que Ese, eso no lo llegué a visualizar las veces que estuve en Córdoba. Ahora después le voy a preguntar. Yo tengo varios primos, varios familiares allá. Le voy a preguntar porque, viste, una vez va de paseo un par de días y qué sé yo, está sobre La Cañada, sobre la misma cañada. llegando De qué lado? Del lado, digamos, izquierdo, viniendo, viniendo. viniendo para el centro, ¿no es Ajá, cierto? Del bien, lado derecho. del lado derecho. Ajá. Del lado derecho. Hay un busto no sé, creo, no sé, no me acuerdo de quién es. Ujú. Y ahí mismo hay una placa que dice, este murallón es el resto de lo que quedó Mira vos. del año 1570 Ujú. y algo. Ajá. Eh, Parte bueno, de esto vos lo vas reflejando justamente en la historia que narrás justamente en esta novela, ¿no? sí, yo voy contando, o sea, Ujú. el romance, mis novelas son novelas románticas, Ujú. como me encanta que Pablo y Tamara del Emporio me han puesto me dicen ahora la romántica del grupo y eso Qué me bien. encanta porque es verdad, Sí. soy muy romántica. Ajá. Eh, entonces son historias románticas que están Sí. atravesadas, suceden a la vez que sucede un hecho, ¿no es cierto?, histórico. Ujú. En este caso, por ejemplo, en el tiempo de volver a casa es en la época de la Primera Guerra Mundial. Sí. Ujú. En cambio, esta es en la época de los desbordes de la Cañada. Ujú. Esta enfermera se enamora con uno de los heridos, Sí. viven una pasión muy grande, Ujú. tienen mucha diferencia de edad, Como que es ellos, una pasión desenfrenada, ¿no? Un enamoramiento a primera vista, digamos. y bueno, pero hay alguien que se pone en el medio Jo, siempre. y, y Cruella los de Vil aparece en todos lados, ¿no? sí, ¿Eh? exactamente, pero es la persona menos pensada. Mira vos. Ajá. Vos vas leyendo la novela y la Sí. persona que menos te imaginás
es la que va a hacer de todo para separarlos. A la pucha. Intrigante entonces, ¿no? La novela tiene su particularidad entonces. Pero ella va a hacer de todo para poder Ujú, recuperar su gran amor, ¿no? ujú. Y bueno, si quieren saber si lo recuperan, hay que Hay que leerla. leerlo. ¿Cómo juegan los sentimientos allí de un lado y de otro, ¿no? De ambos en esta lucha de alguna manera interior para mantener justamente ese afecto, ese amor intacto, ¿no? Sí, sí, o sea, ella hace de todo para volver a encontrarlo Ujú. y intenta al principio, después baja los brazos porque hay mucho, mucho malentendido, ¿no es cierto? Ajá, Entonces él cree que ella no lo quiere ver más. ajá, claro. Y bueno, el vendedor de violetas también tienen que descubrir por qué se llama así. Lo Ujú. van a descubrir al final de la novela. Ujú. O sea que de alguna manera en esta historia, como lo plantea un poco el material que nos envió la gente de la editorial, está fundamentalmente la búsqueda de la felicidad de esta mujer con este hombre, ¿no? De esta Sí, pareja, este, y de alguna manera la felicidad llega a ser, como ustedes mismos lo plantean en el informe, muy persistente, como el mismo aroma de las violetas, ¿no? Esto que vos ves reflejado en la carátula de tu libro. sí, exactamente. Aquí Ujú. dice, en la parte de atrás dice eso. O sea, La como que búsqueda de la felicidad llega a ujú, ser tan persistente como el aroma de las violetas cuando se ujú, las cultiva con amor. ujú. En la flor, justamente en esta violeta, encierra toda esta historia realmente que es muy linda, ¿no? Muy, muy cautivante, evidentemente, que te La permitió a vos, violeta, de alguna manera, expresar y desarrollar esto que fue surgiendo de a poco y que tu mente lo pudo recopilar para plasmarlo en esta novela, ¿no? después que yo terminé la novela, Ujú. estuve leyendo sobre la violeta y realmente Ajá. tiene mucho que ver con la protagonista, Ujú, porque es símbolo de pureza, símbolo ujú. de bondad, Claro. de belleza, y tiene mucho que ver con ella. Ujú. Bueno, también aquí en El Vendedor de Violetas pude darme el gusto de describir todos los lugares de la Córdoba de antaño. Ajá. Donde hay Todo, realmente sí, una naturaleza impresionante, ¿no? Donde florecen permanentemente distintas variables de flores, sí, con esa naturalidad, esa pureza impresionante que tiene esa provincia, ¿no? sí, tiene un clima muy especial, ¿no? Ujú, Pero aparte, describo aquí todos los sitios de Córdoba, como bares, ajá, hoteles, lugares muy emblemáticos, sí, sí, que ya no están, ajá, o sea, pero no lo hago una descripción así como histórica. ujú, Yo voy haciendo, por ejemplo, que los personajes se movían en el centro y a dónde sí, iban, dónde se sentaban a tomar café, iban al ujú, cine tal. claro. O sea, di el gusto de describir Describirlo, claro. la Córdoba de 1900. ¿Pudiste hacer algún recorrido de esto que vas plasmando en esta novela? ¿Vos lo pudiste experimentar? Sí, yo Ajá, siempre, yo ya te digo, desde que yo fui a los talleres de Cristina Bajo, sí, que ella nos relata Córdoba de una forma tan hermosa de ajá, antaño, sí, con tantos detalles, ujú, yo camino por el centro de otra manera. claro, Camino por el centro de Córdoba y me va viniendo imágenes a la cabeza ujú, y es hermoso, es apasionante. Lo hago muy seguido. claro, porque Cuando si uno desconoce esas cosas y esa historia que hay detrás de cada lugar, ¿no? Que uno mismo lo transita por ahí 20 veces en la sí, semana y por ahí pasan desapercibidos, ¿no? exactamente. Y Ujú, por eso me atrapó tanto escribir sobre Córdoba. ajá, Y bueno, acabo de terminar mi próxima novela, la que no está editada. ajá. Bueno, estás Eh, dando una primicia, te agradezco. sí. ¿Tenés ya el título? ¿Está el título ahí o todavía no? No, el título lo reservamos Está bien. porque Ajá, por ahí surgen, a mí me gusta, pero eso sí, después se charla, seguro. Ujú, surgir de que sea otro, como me sí. pasó con Jazmines en Otoño, que yo Ujú, lo nombraba por otro título y nada que ver. claro. Después, Eh, bueno, al final por ahí se decide con otro nombre, ¿no? Es así. sí, sí. Pasa. Pero bueno, también es una historia que Ujú. transcurre en Córdoba.
Bueno, Entonces, me encantó esta charlita que tuvimos, aparte de la primicia, a disfrutar del vendedor de violetas, porque seguramente que prontamente vas a tener ya el otro título circulando. ¿Llega antes de fin de año o pensás ya hacer el lanzamiento el año venidero, en el de eso 2023? no he podido todavía charlar con la Ajá, editorial. ajá. Yo ya Estás ahí con justamente los finales, por los lleva unos preparativos. meses. Ujú. Les quiero contar Sí, que sí, así como les dije, es verdad que soy ujú, muy romántica. ajá, Y aquí el que adquiere el libro del vendedor de violeta, ujú, en la solapa delantera sí, va a haber un código QR. ajá. Ese código, Repetímelo porque se bloqueó, se cortó la comunicación. A ver si la podemos retomar porque justo nos estaba explicando. QR, escaneándolo, te Sí, lleva te acompaña la lectura de la novela. repetímelo porque medio como que se interrumpió la comunicación. A ver, el código, Hola. sí, el código QR que está, me decías, en la contratapa, repetime porque medio como que se cortó eso. ¿Me estás escuchando ahí, Cristina? Bueno, evidentemente estamos teniendo alguna pequeña dificultad. Nos comentaba justamente Cristina que en el código justamente que aparece en la contratapa, ahí hay un dato como para que ustedes puedan ingresar y verlo al adquirir el libro El vendedor de violetas de Cristina Bellillón. Es una lástima que perdimos la comunicación, pero bueno, dentro de todo pudimos establecer el diálogo con ella desde Córdoba al interior de la Argentina, que nos costó bastante conseguir la comunicación. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.